Justicias es una propuesta de la propia editorial. Sabía que nosotros hemos publicado, contando este, son 5 libros. Los últimos 4, Los últimos 3. los últimos 3 los hemos autoeditado. Entonces, en principio, habíamos dejado de estar en el radar de las editoriales porque, bueno, y decían, bueno, estos tíos ya se lo guisan y se lo comen, ¿no? Pero aún así, desde Temas de Hoy se acercaron en plan, oye, igual sí podemos hacer algo juntos. Y el pacto fue un poco, pues, hacer un libro que no requiriera mucho material inédito, por una cuestión también de volumen de trabajo. Sí, nosotros, o sea, creíamos que había llegado el momento de hacer una antología, porque vamos a cumplir 14 o 15 años, 14, Mm. de aquí a poco, y la primera antología que sacamos no estaba muy bien editada y Bueno, también es que es de 2010, llevábamos un año. llevábamos muy poquito, prácticamente era una integral de todo lo que habíamos publicado, realmente. Y Sergi, entonces nuestro editor, encontró un leitmotiv que es buscar esos momentos polémicos que en el fondo no es algo que a nosotros a priori nos atrajera mucho, porque la gente que nos sigue en Mundo Today puede tener esa idea de, "Buah, estos tíos están recibiendo demandas todo el rato, la gente se les ofende todo el rato", cuando no es verdad. La comunidad que lee el Mundo Today es relativamente plácida. Es decir, no hay muy poquitos problemas, pero en 15 años, lógicamente, en 15 años tenemos un buen puñado de Sí, anécdotas. de hecho, cuando nos pusimos a montar el libro, ¿no? Primero eligiendo los temas que recordábamos especialmente, digamos, polémicos, pensando en las incidencias que había habido, burofaxes recibidos, amenazas por correo electrónico, demandas, salieron más cosas de las que recordábamos. Hasta una de un equipo de fútbol, todo eso está en el libro, ¿eh? Salen los pantallazos de los mails, las fotocopias, todo, ¿no? Pues un equipo de fútbol que nos acusaba de haber llamado cocainómano al entrenador cuando no habíamos hecho nada de eso y era un error, realmente se habían equivocado, ¿no? Ni siquiera había una base para su enfado. Y todas estas cosas, claro, al final las íbamos compilando y la conclusión fue, jolines, pues sí que había para un libro rellenito de salseo. Entonces, bueno, en ese sentido estamos contentos porque ya hubiese bastado con hacer una antología, digamos, tematizada, ¿no? No eligiendo simplemente los artículos que más nos gustaban, sino buscando ese enfoque, ¿no? De más que humor, ir directos a la sátira, que es uno de los géneros que tratamos, sin duda es uno de los que más tratamos, pero eso ya nos atraía, ¿no? El concepto del libro es cierto que también fue una idea de Sergi que nos lo puso fácil en ese sentido. Claro, hay comentarios literales de Facebook. Al final decidimos centrarnos solo en una red social por una cuestión operativa, porque ponerse a buscar comentarios de noticias antiguas en Twitter, en Instagram, vamos, buscar, Sí, sí. era muchísimo trabajo, entonces decidimos, vamos a ir a Facebook por centrar el tiro y todos los comentarios que aparecen en el libro son comentarios literales de lectores. Sí, o sea, se omiten también porque estarán guardados en la nube, digamos. Pero hace 10 años los comentarios de la web eran muy activos. Los comentarios en la web, en el Mundo Today, en la sección de comentarios, que ya no existe, ahí había mucha cosa. Pero claro, todo eso, Internet tiene una cosa muy injusta, pese a que nosotros trabajamos ahí, y es muy bonito, pero es muy injusto. Bueno, no sé si injusto es la palabra, es cruel, que todo es muy efímero. Es decir, un chiste que es muy gracioso hoy, mañana no se entiende al santo de que se ha publicado, y comentarios que son significativos por algún motivo, porque, no lo sé, te pueden permitir medir la temperatura de cómo está no sé, El debate sí, social. después del debate social, pues mañana se han borrado, literalmente. O sea, porque Twitter los borra, el archivo es muy efímero. Sí, el ejercicio de vez en cuando detenerse y fijar en un libro las cosas más significativas o más llamativas es un ejercicio cada vez más interesante en ese mundo tan efímero también. Sí, o sea, nosotros que trabajamos en Internet y lo defendemos con uñas y dientes, pese a que es una industria precaria y tal, eh, lo digo y digo con cierto pesar, que al final la nobleza del papel sigue existiendo, o sea, sigue existiendo. Y de repente la gente ve con otros ojos cuando te haces corpóreo.
ve tu trabajo de otra manera, ganas un, no sé. Sí, creo que nobleza es la palabra, ni siquiera valor. Es decir, Solera, sí, ganas un solera. poco de solera, sí. Claro, marcas y famosos, esos dos temas, fueron los que primero suscitaron amenazas, demandas. Fue con estos temas, como vimos, el efecto Streisand en todo su esplendor. O sea, de repente notábamos el efecto positivo de que se hablara de ti porque alguien se había cabreado, porque una marca se había cabreado, ¿no? No es algo que nos guste explotar, aunque nos beneficie, porque al final tienes notoriedad, porque no queremos ser conflictivos, no tenemos ningún interés en entrar en conflicto con marcas, ni con personas, ni nada, ¿no? No, o sea, lo que hacemos es entretenimiento, o Claro, sea, nos tampoco, gusta el valor del texto en sí mismo, claro. Pero bueno, ahí eso no podemos decir que hayan sido disgustos, aunque sustos sí, ¿eh? Porque Panini nos exigía 50.000 euros, que esto está en el libro también, y en el momento en el que nos llegó esa petición nos asustamos porque además era muy al principio, de 2009, acabamos de nacer. Y luego pues Mariano Montero nos costó 4.000 euros. Es decir, que en ese sentido sí que es un disgusto, pero sí es cierto que la parte buena de la notoriedad, pues también la intentamos, ya que tuvimos la mala suerte de recibir esas demandas, al menos aprovecharlas para obtener notoriedad. Y en cuanto al mal rollo, que eso es muy esporádico, muy casi, bueno, muy anecdótico. Claro, habría que citar pederastia, porque allí hay un artículo por el que se nos amenazó de muerte, incluso, amenazó de muerte a alguien en Twitter, amenazó de muerte, ¿no? Pero porque ya había escalado sí, se la nos insultó tensión. mucho, Sí, digamos. se nos insultó mucho, cosa a la que no estamos nada acostumbrados, lo cual no quiere decir que no sepamos llevar, lo llevamos con deportividad y pasando olímpicamente, básicamente, es como lo hacemos, pero bueno, tampoco es agradable que la situación escale hasta el punto de que cuatro cafres profieran insultos muy subidos de tono y amenazas. Tampoco, ese libro tampoco es una colección de traumas, una colección de anécdotas, de cosas más o menos pintorescas. Y el objetivo del libro no es señalar lo difícil que es hacer humor hoy en día, que eso en el enfoque del libro nos preocupaba que se pudiera leer de esta manera. Creo que no, creo que al final se lee como simplemente desde un punto de vista desenfadado y distante, ¿no? No es un libro que agita, es un libro, es una antología que aprovecha, ¿no? Para repasar los momentos, si se quiere, más conflictivos, pero desde una distancia, no es un libro victimista. Sí, respecto a las marcas hay una cosa que ya no ocurre, o sea, sería muy raro que nosotros, de vez en cuando somos muy puñeteros, le tenemos manía a una marca, ahora no me pidas ejemplos porque no me voy a recordar, hacemos una sátira contra alguna marca, yo qué sé, pues Apple, Monster Wonderful. Mr. Wonderful, sí, o Apple, o pues alguna, yo qué sé, Movistar, o no Sí, sé, Burger King. o Burger King, sí, sí. Mira, noticias agresivas contra marcas comerciales, las marcas de paquetería y o sea, Deliveroo, Sí. Just Eat, etcétera. No, Uber Eats, etcétera. Globo. Globos. Globo ha recibido mucho. Sí, con Globo hemos sido especialmente agresivos. Y por supuesto no nos han enviado ningún burofax. Lo enviaría el Rider, ¿no? Exacto, lo enviaría al Rider. Pero creo que aquí el Mundo Today el Mundo Today y la cultura de Internet, no solo el Mundo Today, ha contribuido a abrir una grieta en libertad de expresión que no estaba abierta antes por los medios convencionales, que era hacer sátira de marcas. Mencionándolas. Mencionándolas. No utilizando eufemismos. Sí, no diciendo Globia o Idea para decir Ikea o Movistar para decir Movistar, no, diciendo porque veíamos que determinan mucho, esto lo decíamos en entrevistas hace 10 años, me determina muchas veces más cómo va a cambiar mi vida una nueva tarifa de datos de Movistar que una política que una nueva ley que la reforma laboral, quiero decir, exagerando un poco. Por tanto, tengo que poder hacer sátira de Apple y de Facebook y de marcas concretas. Y creo que ahora las marcas jamás enviarían un burofax para decir, oye, no hagas eso, dirían, cállate y deja pasar el chaparrón y mañana será otro día, porque saben que con el tiempo todo es efímero y todo. Y ahí sí que el Mundo Today contribuyó un poquito a abrir un poco esa grieta. O sea que no es un libro llorón. Teníamos que hacer una antología y era un buen hilo conductor al final.
cada día ocurre, es menos notorio que antes, pero cada día ocurre porque cada día hay una nueva alta en Twitter, especialmente a raíz de la pandemia. Mucha gente de otras edades ha empezado a ser más activa en redes y por tanto es un nuevo público al que llegas. No es tan habitual como antes, pero sigue ocurriendo y no pasa absolutamente nada. Es decir, tampoco es... En nuestro caso ya no es motivo de jolgorio porque el objetivo de la sátira nunca es engañar a tu público. El objetivo de la sátira es plantear una hipótesis que tu público sabe que es una hipótesis y jugamos con eso. ¿Qué pasaría si Pedro Sánchez se quita la camiseta siempre que le aplauden en el Congreso? Es como, jaja, pues sí, le pega porque es muy presumido. Pero no queremos hacer creer a nadie que Pedro Sánchez se ha quitado la camiseta en el Congreso, porque ¿qué sentido tiene? ¿No? Es cierto que de repente se empieza a hablar de fake news, que era un concepto que no existía como tal cuando nosotros empezamos. Tuvimos que empezar a aclarar que lo que hacemos es ficción y que las fake news son otra cosa, ¿no? Porque había gente que decía, no, la web de fake news, el Mundo Today, es como no estás entendiendo. Que nos confundas con una web de fake news no es problema, el problema es que no entiendas lo que son las fake news de verdad, ¿no? Entonces, esas clarificaciones conceptuales son relativamente recientes. Porque el tema de los bulos, que bulos ha habido siempre, pero no como se articulan ahora, ¿no? Ni se habían tematizado. Y nos hemos visto envueltos de repente en ese mundo de la desinformación, de la intoxicación mediática, ¿no? Lo que pasa es que precisamente nuestro trabajo es de crítica de esas prácticas desde la sátira y desde la distancia que te marca el humor. Sí, debemos conocer a los 20, 30 medios satíricos más famosos del mundo y los visitamos habitualmente y conocemos a muchos de sus autores. Y hay una regla de la sátira, que es una regla de la comedia en realidad y de la ficción, y es que das pistas todo el rato de que eso es un juego, todo el rato. Y yo creo que no hay un solo artículo del Mundo Today, y hablamos de 10.000 artículos publicados, donde en algún momento del texto, aparte de que está rodeado de artículos que son todos descacharrantes, o sea, por tanto, en fin, no hay un solo artículo en el que no se dé pistas de que aquello es ficción. Porque hay un momento en el que hay algo demasiado... Lo que pasa es que para ello hay que leerlos. Claro, para ello hay que leerlos, claro. Ese es un grave obstáculo. Es un grave obstáculo. Pues la respuesta en gran parte está en la portada. En la portada sale la foto, no es la foto del suceso original, pero sale el coche de Carrero Blanco. Mientras el Mundo Today existía, estábamos en activo y porque de esto hace 10 años, una tuitera fue procesada por exaltación del terrorismo por hacer un chiste con Carrero Blanco. Chistes de los que nosotros habíamos publicado algunos peores. Sí. Y ahora mismo un gran grupo como Planeta se atreve a poner la foto de Carrero Blanco en un libro de chantas. Esa foto la propuse yo por mail sabiendo que no se iba a poner. Pero en plan, lo ideal sería algo así. Ya sé que esto no, pero lo ideal sería algo así. Y me contestan, no, esto sí. Y yo, ¿seguro? Sí, los chicos de documentación la han encontrado. Pues estupendo. Bueno, yo sigo teniendo esa sensación de arbitrariedad en el sentido de que nunca sabes si algún chalado va a ir a por ti, por esa portada, y algún juez igual de chalado lo va a admitir a trámite y vas a acabar en un banquillo. Es decir, yo no me siento desprotegido para nada, el nivel de conflictividad en nuestro trabajo es casi inexistente, es decir, podemos ejercer nuestro trabajo con tranquilidad, condiciones normales. Lo que pasa es que es cierto que si de repente te cruzas con un chalado, sabes que la arbitrariedad de la justicia, no porque la justicia esté mal hecha, pero hay un elemento y es que al final tienes un juez delante que no sabes por dónde te va a salir. Ese juez igual no sabe lo que es el Mundo Today, esas cosas. Y ahí te acojonas, te sigues acojonando. Yo cuando recibo un burofax me sigo acojonando, lógicamente. No porque crea que las leyes nos desprotegen, aunque podrían estar mejor articuladas, sino por ese elemento de, bueno, y eso si sigue adelante, bueno, a Marina Montero decimos pagar 4.000 euros de gestión de los abogados y todo para no ir a juicio, sabiendo que teníamos toda la razón del mundo y estando muy tranquilos con nuestro argumentario. Pero, vale, tú tienes la razón, pero no es suficiente con tener la razón, te la tienen que dar. ¿Quién te la va a dar?
Pues un señor que no sabes quién es, o una señora que no sabes dónde viene, y si pierdes ese juego, pues pringas, ¿no? Entonces eres conservador y decides retirar el artículo. Claro, sí que hay cierta, a veces, sensación de indefensión. Pero tampoco, es cierto, pero tampoco nos amilanamos. De repente ese libro tiene la portada que tiene y, oye, ya está, faltaría más. Sí, eso respecto a lo que entiendo que la pregunta iba por dos lados, por la parte de lo que podríamos llamar, no sé cómo llamarlo, censura institucional, y luego una parte de censura social, que es, ¿no? Es esta cantinela de muchos humoristas de chistes que ya no podrías hacer hoy en día porque se te tiran encima. Primero, que se te tiren encima No quiere decir que no lo puedes hacer. no quiere decir que no lo puedas hacer. Yo puedo publicar el chiste que quiera mañana en la web, no me va a ocurrir nada, por mucho que haya miles y miles de personas que lo odien, no va a ocurrir nada. Y luego, hay chistes que hice hace 14 años que no haría hoy, y es sí, y qué suerte, porque soy mucho mejor humorista. Soy mucho mejor humorista ahora en 2022 que en 2009, que en 2010 y que en 2020. Y podemos seguir haciendo chistes de todos los... vamos, o sea... Creo que hay... Bueno, salvo cosas, claro, que no puedes controlar, y vuelvo a introducir el elemento del azar incontrolable. Bueno, no es del todo azar, hay un discurso de odio, pero en el caso de Charlie Hebdo, por ejemplo, ¿no? Igual ellos el día anterior hubiesen dicho, la gente se me va a cabrear, pero igual no pensaban en la posibilidad de ser atacados físicamente. Pero pues uno espera que nunca ocurra, desde luego no forma parte del día a día, ni mucho menos, pero bueno, yo a veces sí que Sí, nunca sabes si un salado, ¿sabes? Se va a presentar en la presentación del libro a la y te va a montar un número, ¿no? Claro, eso puede ocurrir. Es que no, tampoco es un argumento suficiente como para decir que no se pueden hacer chistes hoy en día, desde luego no. Sí, a la subdirectora del Jueves le pegaron un puñetazo hace nada, no hace tanto, hace 10, 15 años. Yo tengo una librería que es la sede fiscal del Mundo Today, además. Es muy fácil localizarme y decirme, oye, ¿qué publicaste ayer de Ayuso? Pero en general, ya digo, creo que la respuesta de si estamos mejor o peor que hace 14 años está en la portada del libro. Yo que tengo uno muy fresco porque organizamos la presentación hace poco, el gran libro del humor de Jaime Rubio. Es un repaso a los... admito que el Mundo Today sale muy destacado. Ya se te da el por tanto, me he dado cuenta ahora que igual quedaba un poco tal, me cita todo el rato, pero... El gran libro del humor de Jaime Rubio es un repaso increíble al humorismo español de los últimos 100 años, y es un libro que, por ser un manual, debería ser un tostón, y no lo es en absoluto. Se lee de forma... Es una lectura súper agradable, muy divertida, y explica tanto historia como teoría del humor, que es un tema de mierda, realmente, de forma muy entretenida y muy... Como él es periodista y... Bueno, pues de una manera es muy buen divulgador. Creo que es un libro muy guay a cualquier persona que le interese un poquito él. Yo estoy leyendo ahora, no lo he terminado, pero ya lo recomiendo. Es un libro que se llama La muerte del padre, de Karl Ove Knausgaard, no sabría decir cómo se escribe. Forma parte de una serie de libros, que la serie se titula Mi lucha. Y es un libro espectacular, o sea, cuando lo empecé pensé, esto es increíble. Y me está fascinando. Luego me gusta mucho Maggie O'Farrell, varios de ellos, Hamnet, que es el penúltimo. Me flipa el concepto del libro, me encanta cómo está escrito, aunque mi favorito de ella tiene que ser aquí. A ver, libros de lectura que requieren más esfuerzo, pues La noche de los tiempos de Muñoz Molina a mí me encanta, me parece que es una bestialidad de libro, y él en general me gusta mucho por citar a alguno español también. Y yo, por decir alguno más, porque el que he dicho es no ficción, Antes del huracán, de Kiko Amat. Posiblemente el libro menos leído de Kiko Amat, pero yo creo que es el mejor. Es un libro duro, pero tiene momentos muy, muy divertidos. Claro, es que yo casi todo lo que leo, lamentablemente, porque tampoco es lo que más me interesa, pero lo hago por trabajo, tiene elementos de comedia.
Ah, no, y otro libro. Voy a un libro en inglés. Es verdad que tiene elementos de comedia, pero es muy guay. Se titula, está descatalogado, no lo busquéis, lo siento, Digging Up Mother. Es un libro del cómico Duke Stanhope que explica la eutanasia de su madre. Ah, estupendo. Pues sí que tiene elementos de comedia, sí.